días, somos González Cáceres Alejandro, Rodríguez Tiago, Veloso Agustín. Y hoy le hablaremos sobre la placa madre. Les contaríamos en este momento, pero sería mejor que lo vayamos descubriendo a lo largo del tiempo. Las ranuras de expansión permiten ampliar las funciones y características de una computadora mediante tarjetas de todo tipo, audio, gráficos, red y muchas más. La función de la tarjeta de expansión sirve para expandir las capacidades de la computadora a la que se inserta. en los motherboards modernos incluyen estos estándares que fueron pensados para reemplazar definitivamente al PCI y al AGP. El PCI Express es un bus que utiliza una señal serie punto a punto, con lo cual tiene altas tasas de transferencias al enviar y recibir información. Hubo varias versiones de bus, como los que emplean dos carriles operando a 2,5 GB por segundo o 250 MB por segundo, uno para enviarlos y otro para recibirlos. PCI Express 2.0 y 2.1 voltios. En el año 2007 se presentó la nueva reedición del estándar, conocido como 2.0. En ella tanto el bus como los zócalos también eran compatibles con la versión anterior, salvo contadísimas excepciones. El PCI Express 2.0 duplica la frecuencia de operación por lo tanto también es más la transferencia por LAN. La versión 2.1 incorporó funciones relacionadas con la administración, el soporte y la resolución de fallas, pero solo de modo parcial. PCI Express 3.0 se presentó a finales del 2010. Esta versión incorporó grandes ventajas, como reducción del overhead con respecto a la versión anterior, del 20% al 1,5%. Esta abrupta diferencia en el espacio ocupado por el overhead se debe a una tecnología llamada scrambling LANes. La cantidad de LANes o líneas de conectividad PCI Express es variable. Algunos motherboards tienen, por ejemplo, 42, lo que daría lugar a 16x16. Alimentación interna. El apartado energético es una división importante y definitoria para el nivel de la calidad de la placa madre. El circuito regulador de tensión administra cerca del 85% de la energía total recibida por la placa madre. Las placas madre tienen una fuente de energía secundaria que transforma los 12 volts de la fuente principal a valores que admiten los distintos componentes de la placa. Los motherboards, al tener circuitos muy complejos, pueden tener más de una fuente secundaria y más de un tipo, existiendo tres: los módulos VRM, los circuitos VRD y los conversores POL. El VRM tiene la finalidad de alimentar al procesador, ya que su valor de tensión correspondiente se comunica del mismo al VRM. Esto cuando el equipo se enciende mediante la cadena de 8 bits llamada BID o identificador de tensión en español. Actualmente estos circuitos vienen soldados al PVC de la placa madre y antes era un circuito separado que ocupaba mucho más espacio en el gabinete. El VRD permite que la fuente de alimentación entregue una corriente estable y constante a los componentes de la computadora. Los conversores POL son más pequeños que un VRD y se encargan de transformar la energía recibida de la fuente de alimentación a valores para otros circuitos, como pueden ser la interfaz gráfica en la placa madre o el soft bridge, reduciendo la impedancia y minimizando las interferencias electromagnéticas. Los conversores POL se instalan junto al componente que suministra energía y no necesitan ser programados para entregar tensiones por demanda, aunque actualmente están dejando de usarse, ya que ahora se emplean fases desde el VRD principal de la placa madre, ahorrando espacio en el PCB. En los circuitos que administran energía encontramos diversos componentes electrónicos, como lo pueden ser los controladores de pulsos, los MOSFET drivers, los transistores MOSFET, los capacitores y las bobinas, que se detallarán a continuación.
Los controladores de pulsos están al principio de la cadena en cada fase de la administración de energía. Uno para el NOR bridge, otro para la memoria RAM, para el procesador y así. Generan pulsos de alta frecuencia y coordinan su sincronización. Y algunas de sus ventajas son las siguientes: menos calor generado, más eficiencia y menor espacio en la superficie del PCB. Antes de continuar, debemos aclararles el significado de MOSFET. MOSFET es la combinación de dos siglas: MOS, una estructura de metal óxido semiconductor, y FET, transistores de efecto de campo en español. Luego de aclarar lo que significa MOSFET, podemos pasar a los controladores MOSFET. Estos son capaces de regular y administrar varios niveles de tensión simultáneo. A su vez, ofrecen protección, filtro y propiedades de conmutación on-off de alta frecuencia y tensiones de referencia. Actualmente son muy utilizados, ya que con un solo controlador se puede proveer la tensión necesaria para un determinado sector de la placa madre, con un bajo costo de producción y espacio utilizado. Luego están los transistores MOSFET, que generalmente por cada fase existen dos transistores de este tipo. Uno llamado High Side, que tiene a uno de sus bornes conectado a la tierra, y el otro Low Side, que tiene a uno de sus bornes conectada a la línea de 12 voltios. La función de estos transistores es recibir una baja tensión ofreciendo un alto valor de potencia eléctrica. Sin embargo, son de respuesta lenta para altas frecuencias. Por eso se utiliza un driver para conmutar entre los dos transistores MOSFET. Luego están los capacitores. Estos almacenan energía para después descargarla inmediatamente cuando sea necesario. Además, filtran y estabilizan la tensión eléctrica, evitando cambios bruscos en la señal. En el circuito regulador de tensión se puede optar por capacitores electrolíticos, que poseen un líquido iónico como conductor en una de sus placas, o capacitores de estado sólido, que como su nombre lo indica, son completamente sólidos, siendo más duraderos que los electrolíticos. Bobinas. La función de estas bobinas es almacenar energía en un campo electromagnético, filtrando la corriente alterna y dejando pasar únicamente corriente continua. También se usa mucho para evitar fluctuaciones que puedan dañar al procesador. VID. El valor que debe entregar el VRD se define mediante el valor VID, aunque la mayoría de los motherboards permiten modificar este valor manualmente. Esto para satisfacer una mayor demanda de energía por parte del procesador, para que trabaje a bajas frecuencias mayores a la nominal. El microprocesador o CPU es el cerebro del ordenador. Se trata de un chip formado por millones de transistores y otros componentes electrónicos que le permiten manejar gran cantidad de datos y realizar cálculos y operaciones con ellos a gran velocidad. Hacia el CPU. El VRD, al conocer el valor que debe entregar a todos los componentes, los drivers y los transistores MOSFET, se alimentan de la línea de 12 voltios, entregándoles al controlador PWM para que genere los pulsos con el ancho adecuado. Al variar en ancho de cada pulso, cambia la frecuencia, como así también la tensión. Al final, los capacitores y la bobina rectifican la señal eléctrica. En cada una de las fases, el controlador PWM genera la señal enviándole al MOSFET drivers, mientras que este último intercambia la salida de esa señal hacia los 2 o 4 transistores.